Aquí en esta presentación editorial de la Universidad Veracruzana, el nacimiento del son jarocho y el grupo Mono Blanco, 1997-2000, del doctor Bernardo García Díaz. Se trata de una coedición entre diferentes instancias, la librería Mar Adentro, la Secretaría de Cultura, el INAH, el Museo de Historia de Mendoza, el Gobierno del Estado de Veracruz, la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana. Bueno, estaba invitado Gilberto Gutiérrez, por razones de salud no nos pudo acompañar. Y bueno, yo lo que voy a hacer va a ser leer la presentación, es muy breve, que hace el rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Martín Aguilar Sánchez, y luego Bernardo pues tomará la palabra y quedará todo en sus manos. Bien, dice así: solemos pensar y escribir la historia a partir de los grandes acontecimientos, los cambios del ciclo económico, los movimientos sociales, las revoluciones. Pero la vida cotidiana, la vida a veces rutinaria de todos los días, no es o no se vuelve también historia. Un campesino o un ciudadano, en el sentido de habitante de una ciudad, que en apego a una herencia familiar o por simple gusto personal, fabrica una jarana, la toca en un fandango, arma un grupo con sus vecinos, recrea o compone un son, ¿no hace historia? Cuando escribimos sobre el pasado a partir de los grandes hechos, en la mayoría de los casos la información está ahí, a la mano, recordándonos la necesidad que como sociedad tenemos de volverlo historia y de aprender de él. Cuando subrayamos la vida cotidiana como historia, corremos el riesgo de perder como sociedad hechos que, más allá de su propio valor intrínseco, llevan en sí mismos la posibilidad de volverse históricos. Algo de esto ha sucedido con el son jarocho y el fandango. Durante muchos años fue objeto de abandono, de menosprecio, incluso de desvalorización como expresión cultural con profundas raíces sociales. En el curso de ese tiempo, sin embargo, así hayan sido reducidos a su más mínima expresión, el son y el fandango resistieron. Y resistieron ahí, en la vida cotidiana, en el simple acto de tomar una jarana y recrear un son, de organizar un fandango la noche del sábado. A partir de determinado momento, esa vida de todos los días se volvió historia. Solo que, bien miradas las cosas, no fue un momento ni una sola historia. Acaso aislados, desperdigados, perdidos aquí y allá, pero fueron numerosos momentos y diversas historias. Para efectos prácticos, vamos a agrupar todo ese cúmulo de vivencias, toda esa carga de humanidad, como diría César Vallejo, en un término que ya alcanzó carta de naturalidad: el renacimiento del son jarocho. Con todo lo valioso que este resurgimiento haya resultado para nuestra vida cultural y social, lo cierto es que se volvió historia en los hechos, no en el registro de los mismos. Quiero decir, durante muchos años formó parte de nuestra vida, hasta retomar su lugar histórico y volverse de nuevo una de nuestras grandes fortalezas como pueblo, pero no fue objeto de registro. Ha sido poco a poco, a cuentagotas, como estudiosos de diversas disciplinas o los propios actores de dicho resurgimiento han venido reconstruyendo el movimiento. De manera paulatina, a lo largo de ya varias décadas y para fortuna de nuestra vida como patria chica, hemos venido contando con un registro de las numerosas y variadas aristas que este hecho nos ofrece. Hacía falta, sin embargo, un estudio global que engarzara los diversos acercamientos parciales, que le diera unidad a toda esa masa de información y a toda esa historia en su conjunto y nos la ofreciera como un todo coherente y legible. Desde mi punto de vista, aquí radica el enorme mérito del renacimiento del son jarocho y el grupo Mono Blanco de Bernardo García Díaz. Se trata, hasta donde alcanzo a entender, de la primera ocasión en que estamos ante una historia global del movimiento, apoyándose en las aportaciones parciales con que ya contamos, pero también y sobre todo, haciendo sus propias y valiosas contribuciones, García Díaz elabora el primer registro integral del movimiento jaranero en las últimas décadas del siglo XX. Y nos lo entrega al mismo tiempo que reivindica y enriquece uno de los géneros periodístico-literarios de más hondas raíces en nuestro país, la crónica. García Díaz nos ofrece entonces una historia que es al mismo tiempo una crónica puntual, bien documentada, profunda, que informa y analiza, amena y divertida, del resurgimiento del son jarocho. Tengo para mí, asimismo, que la crónica, la buena crónica,
No puede escribirse si en ello no va de por medio el apego, la cercanía, la identificación que el cronista siente por su objeto de recreación. Y en este caso, el calor y la pasión con que García Díaz se acerca al son y al movimiento jaranero quedan de manifiesto desde la primera ojeada al libro. Destaca asimismo la cuidadosa y puntual investigación iconográfica llevada a cabo, como resultado de la cual se reproducen más de 280 imágenes que, además de apuntalar la crónica, constituyen en y por sí mismas un documento de gran valor testimonial e histórico. Ahí parece estar todo. La resistencia de este género musical a lo largo de varios años de olvido y menosprecio, el papel clave y determinante que jugó el Grupo Mono Blanco en su resurgimiento, la figura siempre creciente de Arcadio Hidalgo, las distintas ramificaciones que asumió el movimiento hasta desembocar en un río poderoso e imparable, el papel que jugaron las diversas instancias culturales estatales y federales, entre las que destaca merecidamente el IDEC de Ida Rodríguez Prampolini, los nuevos escenarios en que hoy en día se desarrolla el movimiento, su trascendencia más allá de nuestras fronteras estatales y nacionales, su evolución como género musical que alimenta y se nutre de otros géneros y corrientes, en fin, su estado actual como un movimiento sano, rico, diverso, vivo y actuante que se afirma como parte de nuestro acontecer y que nos singulariza como pueblo. La aparición de este libro es no solo un acto de justicia para el movimiento jaranero, sino además y sobre todo una importante contribución a su historia y sin lugar a dudas una muestra cálida y entrañable del resurgimiento del son jarocho. Firma Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad de Veracruz. Eso es el texto que él presenta y bueno, pues ahora queda todo en manos de Bernardo. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias que robaron un poco de su valioso tiempo para acompañarnos. Y, ¿qué les digo? En primer lugar, estoy muy contento. A mí siempre me encanta venir a esta feria. De años he venido, pues, ¿no? Pero cuando uno presenta un libro, pues uno más contento, pues, ¿no? Y particularmente este libro, que es un libro que yo he hecho con una emoción, pues, especial, particular. En general, yo las cosas que hago las hago con mucha pasión. Yo no hago cosas de las que no creo que no tienen, que no me emocionan, no las hago. Pero esto me emocionó particularmente porque es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno muy especial que ocurrió en Veracruz, en el sur de Veracruz, en la llamada Costa del Sotavento, que para los que no saben es de Veracruz hacia Tabasco, pues, ¿no? Entonces, ahí ocurrió que nació un género musical muy fuerte, son jarocho. Había una cosa que le llaman los sones de la tierra en la época colonial, que se fueron dividiendo. Nacieron los de Occidente, del cual proviene el mariachi, nacieron los sones de la tierra caliente, nació el son huasteco, que también es de Veracruz, y no solo de Veracruz, sino de los estados colindantes, pues, ¿no? Y nació el son jarocho. Entonces, el son jarocho realmente es un son, pues, muy específico, muy particular, y el cual yo no soy especialista en el son jarocho, sino fue una piedra una piedra maravillosa con la que me topé en el camino y dije, lo he disfrutado mucho, dije, ¿por qué no hacer un libro? ¿Por qué no hacer un libro? Una síntesis de esta historia. ¿En qué sentido? En que por una parte es un fenómeno muy amplio, muy importante y sobre el cual ha trabajado mucha gente. Hay una cantidad de tesis doctorales, de maestría, musicólogos y todo eso. Mucha gente le ha hincado el diente a este tema. Dije yo, ¿y por qué no hay un trabajo que agarre todo eso? Que agarre todo eso para que llegue a la gente, para que llegue al público, pues, ¿no? Porque el problema luego de la tesis y de los trabajos de investigación académicos que se van de la oscuridad que estaban a la oscuridad de las bibliotecas. Y dije, hay que buscar una cosa que llegue a la gente. Y sobre todo por un fenómeno tan interesante como el son jarocho. El son jarocho es, como les digo, una música plurisecular. Sin embargo, se estaba perdiendo, seguía muy en boga en la versión escénica, en el baile folclórico, en los festivales escolares. Pero el son jarocho nació a partir de la comunidad, a partir de la gente que lo bailaba en los campos, en las, digamos, en Sotavento, pues, ¿no? A la orilla de los ríos, en los campos ganaderos, que lo bailaban los campesinos, los vaqueros, afromestizos, pues, ¿no? Aquello se iba perdiendo, ¿por qué? Porque ustedes saben que el mundo nunca para, el mundo va cambiando, pues, ¿no? Entonces llegaron una serie de ritmos que le vinieron a hacer competencia, son jarochos, años 60, 70 del siglo pasado,
lo mismo el rock, la cumbia, llegó la cumbia, y la cumbia arrasó. ¿Y por qué arrasó? Porque la cumbia no es una música comercial, enlatada, como diría García Márquez, de supermercado. La música es una música muy bonita. Y además, a diferencia de un jarocho que se baila con cierta distancia, la cumbia se baila abrazado, pegado, es más rica, más sensual, pues, ¿no? Y uno quiere la sensualidad toda la vida. Y entonces la cumbia iba acabando con el son jarocho, lo iba arrinconando. Entonces iba volviendo una música marginal, una música de viejitos. No había un recambio generacional, ya la gente joven como que no apreciaba esa música, como que era una música de aquellos que la tocaron en su época, cuando había cierto tipo de fiestas, ya no corresponden a la época actual, ¿ok? Entonces el son realmente estaba un poco, no moribundo, porque había mucha gente que lo dejaba, pero no tanto como antes. Y sin embargo nació un grupo que se llama Mono Blanco en el 77, y que es un grupo muy importante, al cual está dedicada la mitad del libro. El libro se llama El Renacimiento de Son Jarocho y el grupo Mono Blanco, como dos vías del ferrocarril. Por una parte va el Renacimiento y por otra va el Mono Blanco. Entre paréntesis, en realidad, entre comillas, porque en realidad son cosas que se retroalimentan. El grupo Mono Blanco fue el grupo pionero del Renacimiento de Son Jarocho, pero el éxito del grupo Mono Blanco no se entiende sino el renacimiento más general de Son Jarocho. Entonces había que meter los dos temas, yo los metí con mucho gusto. Entonces comienza el libro con el primer capítulo dedicado al grupo Mono Blanco, y que curiosamente no nace en Veracruz, nace en Chilangolandia, en Ciudad de México. ¿Okay? Dos hermanos, los Gutiérrez, Ángel José, Gilberto Gutiérrez, medios hermanos, pues, ¿no? Porque eran hijos de Pedro Páramo. Ustedes saben quién es Pedro Páramo, ¿no? Tomando caña por todas partes. Mujeres por acá, mujeres por allá, hijos naturales, hijos bastardos, un mal nombre, pues, ¿no? Hijos legítimos y lo que sea. Entonces eran dos hermanos, uno de la familia oficial que estudiaba y el otro que trabajaba porque no era de la familia oficial. Se reencontraron en México y eran los años 70, la época, los golpes militares en Sudamérica, Uruguay, Argentina, Chile. Llegaban los músicos, había un auge de las peñas, Ciudad de México, y estos muchachitos comenzaron a oír esa música y dijeron, bueno, pero es que es esa música que nos gusta, que nos encanta, preciosa, pero nuestra música jarocha no vale menos que esta música, pues, ¿no? Entonces este grupo Mono Blanco nace a partir de la nostalgia, y la nostalgia es una cosa maravillosa, porque la nostalgia permite hacer cosas, en todo, la literatura. El Ulises se escribe en Trieste, Italia, y no hay nada más irlandés que el Ulises, pues, ¿no? 100 años de soledad se escribe en el altiplano, a más de 2000 metros de altura, seco, y no hay nada más colombiano, nada más caribe que 100 años de soledad. ¿Y dónde se escribe? En Ciudad de México, pues, porque es la nostalgia. Aquí viene la nostalgia de estos tipos que dicen, nuestra música vale, nuestra música tiene sentido. Y curiosamente viene un entrecruzamiento, viene un gringo, medio mexicano y medio gringo, Juan Pasco, que nació en Chicago. Juan Pasco nació en Chicago, pero de familia mexicana. El padre mexicano, el abuelo mexicano. Una historia interesantísima. Este libro son pedacitos de historia por aquí y por allá. Viene por ahí. Una de las historias interesantes, Juan Pasco. Juan Pasco, bisabuelo minero, viene a trabajar en el Oro Estado de México, y que resulta que viene, es un ingeniero minero, pues, ¿no? ¿Okay? Que vienen a trabajar como tantos ingleses en el 19, era un tipo, un protestante, evangelista, hacía libros para propagar su fe, pues, ¿no? Pero le gustaba la música. Y ahí viene la vena de Juan Pasco. Juan Pasco viene en los años fines de los 60, llega a México, pues, ¿no? Y con una experiencia muy interesante. Él había aprendido a hacer libros, pero artesanales, pues, ¿no? Es decir, con máquinas antiguas, hechos con la mano, poniendo las letritas metálicas ahí, pues, ¿no? Lo aprendió en Estados Unidos y llegó a México, y de repente dijo, en México no hay esa tradición, esa tradición hay que cultivarla. Compró una máquina que encontró en Toluca, fundida en Nueva York en el siglo XIX, 1825, una máquina que casi tenía 2 siglos, y se puso a imprimir, pero de repente se topa con el son jarocho, y este gringo mexicano gringo, nacido en Chicago, se mete como Mono Blanco. Están los dos medios hermanos, está Juan Pasco y ahí vemos la riqueza del mestizaje, la riqueza del entrecruzamiento de culturas.
Y de repente, Arcadio Hidalgo es hijo de una indígena mexicana y de un cubano, de un afrocubano, un negro cubano, no sé por qué razón llegó a México, a principios del siglo nació en Nopalapan, Arcadio Hidalgo, y Arcadio Hidalgo, que nace en el siglo XIX, un octogenario en los 70s, Arcadio Hidalgo se integra al grupo. Está Arcadio, repetimos, el último jaranero, le llaman último jaranero de la cuenca del Papa, perdón, del Sotavento, pues, ¿no? Hijo de negro cubano, de indígena. Está Juan Pasco, hijo de una gringa de origen italiano, Strozzi, por ese el segundo apellido. Están los medios hermanos, Ángel y José. Y arman el grupo Mono Blanco en el 77. Y que resulta que tiene la buena fortuna de que hay un programa de la SEP de llevar la música tradicional por el país. Y forman el son Mono Blanco y llevan el son jarocho por el país. ¿Eso qué les permite? Les permite consolidarse como grupo, por una parte, y por la otra parte, tener dinero para bajar a nutrirse, porque no eran grandes músicos estos muchachitos, ni Ángel José, ni Gilberto, pero iban a Sotavento a oír a los viejos músicos, a ver las pizarras, a oír la música, pues, ¿no? A oír la versada. Entonces, y realizaban un aprendizaje, era como una beca para aprender, y la utilizaron muy bien, porque el grupo Mono Blanco ya es un gran grupo. Se pone el 77 para el 81-82, se acaba el programa, viene la crisis en México, este país es normal, pues, ¿no? Y del 83 se viene la crisis, se cae, y ya se acaba el programa, pero tuvieron tiempo de consolidarse con los grupos, de mamar esa música, esas aguas vigorizantes de los grandes ríos de Veracruz, del Papaloapan, del Coatzacoalcos, mamaron de eso y tuvieron la oportunidad de que coincidió que se crea el IBEC en los años 80, se crea el IBEC, y una mujer muy inteligente, Hidalgo Spampolini, apoya a que este grupo vaya, que le entra la idea de que hay que rescatar el fandango, porque la esencia del son jarocho es el fandango. El son jarocho no vive del folclore, de los vestidos bonitos, bailando en blanco y que zapatean muy bonito, muy rápido. El son jarocho, su vida está en la tarima, en la fiesta comunitaria. Pues. Ellos fueron a rescatar la fiesta comunitaria a lo largo de Veracruz, es decir, a un enfermo en terapia intensiva le metieron oxígeno. Esta música se estaba perdiendo, estos muchachitos llegaron y el son se recuperó. Es una maravilla lo que hicieron porque ahora hay no decenas, centenas de grupos, y no en Veracruz, sino fuera de Veracruz, diferentes estados, inclusive en la zona nuclear del mariachi. Saben que el mariachi es una música imperialista, que va por todo México y fuera de México, pues, ¿no? Y a mí me encanta la música de mariachi, pero el son jarocho comenzó a invadir la zona del mariachi y pegó, y recuperó la tarima para el mariachi, porque en el mariachi se perdió la tarima, pues, ¿no? Ya era un son más bien para público, y ya se perdió el sentido de comunidad, y el son jarocho se le vino a dar. Y bueno, el son jarocho fue caminando por allá, y resulta que no solo fue una cosa del Mono Blanco, sino el Mono Blanco contagió, y por eso le puse el renacimiento son jarocho, porque este renacimiento no únicamente estuvo a cargo del grupo Mono Blanco, sino comenzaron a nacer más grupos, y además siguieron tocando los músicos viejos de Veracruz. Este libro es un homenaje a los viejos músicos de Veracruz, esos músicos que ya en retirada, ¿ok? En los márgenes, pues, de la historia, siguieron tocando, leales, fieles al son jarocho, siguieron tocando. Entonces un homenaje, acá hay un salón de la fama de los viejos músicos, acá hay una cantidad de fotos de los viejos músicos que permitieron que esto sobreviviera, pero obviamente hubo esta conjunción entre los músicos viejos que no dejaban que se muriera el son, y entre esta nueva generación de Mono Blanco, pues. Pero Mono Blanco no lo hizo solo, y hay un capítulo dedicado a los grupos de los 90, hay una serie de grupos que no les voy a dar los nombres. ¿Por qué? Porque ahí están en el libro, ojalá lo compren. Entonces ahí están una serie de grupos que eso indica la fuerza de la cultura jarocha, pues, ¿no? Que necesitaba como un empujoncito, árale, cabrón, va para adelante, cabrón, y se lo dieron. Túpale cansados, como diría José Alfredo Jiménez, pues, ¿no? Entonces aquello se fue para adelante, y es un movimiento maravilloso que ha trascendido las fronteras de Veracruz y las fronteras nacionales. Aquí hay un capítulo dedicado a cómo estamos reconquistando, bueno, no reconquistando, ya estamos allá, pues, ¿no? Y además, como dicen los Tigres del Norte, nosotros no llegamos allá, ellos fueron los que nos quitaron aquellos de allá, pues, ¿no? Nosotros somos
somos más americanos que los anglos, definitivamente, pues, ¿no? Y cada vez más. Está calculado que para el 2050 el 25%, 100 millones van a ser de origen hispano en Estados Unidos. Pues, realmente hay una presencia fuertísima de la cultura hispana y calculan que de este porcentaje el 63% va a ser de origen mexicano. Pues el son jarocho está a todo lo que da en Los Ángeles, ¿okay? En Turismo, en Santa Ana, en Chicago, en Nueva York, donde se les ocurra. Yo acá pongo una lista de ciudades tremenda. El son jarocho está fuertísimo y está acá, y ya las carabelas fueron de regreso. En París, desde 2014 hay fandango en París, pues, un fandango europeo, porque hay músicos en Bolonia, y en Madrid, y en Barcelona, en Helsinki, pues, ¿no? ¿Ok? En Berlín, etcétera, etcétera. Entonces es una maravilla. Para mí es una fiesta este libro, porque es un gozo de una cosa que estaba muriendo y de repente resucitó, y yo a todo lo que daba, pues, ya todo lo que daba, porque está, pero más que fuerte, pues, ¿no? Ahora bien, el son jarocho no solo es un movimiento musical, es un movimiento cultural, que tiene que ver con el vestido, y que tiene que ver con la gastronomía, ¿ok? Y que tiene que ver con ya no pudimos pasar las imágenes por una serie de circunstancias, pero que tiene que ver con arte plástica, porque hay murales, hay pintura, hay grabado, pues, ¿no? Hay libros de literatura infantil del son jarocho. Es un movimiento cultural muy importante, pues, lo cual a mí me llena de felicidad, de que me confirma la fuerza de la cultura de este país, y en particular de la cultura popular de este país, pues, ¿no? Entonces realmente es un libro pues que a mí me tocó la fortuna de hacerlo, pero realmente es un libro de que a nosotros los veracruzanos, pues realmente, y los mexicanos debemos disfrutarlo, porque nos reconocemos en lo rico que somos, en la fuerza que tenemos, en la creatividad que tenemos, pues, ¿no? Y además, una cosa hermosa de esto, que es una cosa colectiva, pues, ¿no? No es un individuo, no es un gran autor, pues, ¿no? Sino que es la gente, tanto la gente de las ciudades, como la gente de las universidades, como la gente del campo, como los campesinos, y son los gestores culturales, y son los que, digamos, las disqueras independientes, pues, ¿no? Y son los mexicanos y son los extranjeros, porque aquí cito varios nombres de gente que viene de afuera y que se pone a hacer grabaciones de campo, pues, ¿no? Y es una cosa de mucha generosidad, porque es la maravilla del son, que no solo es un placer escucharlo, sino que es una cosa que crea comunidad. En este mundo que cada vez tira por la crisis más al individualismo, sálvese que pueda, puedo de repente encontrarse un género musical que une a la gente, que le permite reencontrarse, que crea empatía, y que inclusive permite organizarse. Los chicanos lo utilizan mucho para eso. Para los chicanos es una cosa que les permite organizarse. Y como las jarranas son muy ruidosas, es un instrumento ideal para las manifestaciones del 1 de mayo. Ustedes saben que el 1 de mayo en Estados Unidos no se celebra. El 1 de mayo no se celebra, ¿por qué? Pues porque no. Pues porque, ¿cómo se va a celebrar? Si fue una cosa, digamos, una cosa criminal, que mataron a los anarquistas de Chicago, pues, no se celebra, pues, el 1 de mayo. Ahora ya está celebrando. Se está celebrando como una partición de los inmigrantes, pues, ¿no? De los inmigrantes está celebrando, y en las esperanzas del 1 de mayo, ahí está en primera fila el son jarocho, un uso político. Pero yo creo que ese es uno de los muchos usos, o de los no usos es una palabra muy fea, de las muchas cosas en las que funciona el son jarocho. Para mí lo más hermoso del son jarocho es el sentido de comunidad. Este mundo tan individualista, tan perdido, pues, ¿no? El son jarocho que de comunidad es una cosa hermosa, pues, ¿no? Entonces, que esta cosa que no solo da alegría, porque como yo entrevisté por la pandemia, por teléfono, unos agentes de Chicago, dice que hoy una jarana ya provoca alegría. Ya el son jarocho, por eso se salva, por eso sirve, por eso funciona, por eso llena la vida de la gente. Pero si además de provocar alegría, permite que la gente se encuentre, como los antiguos, alrededor del fuego, que platicaban, que compartían, que aprendían unos de otros, que platicaban problemas. Los chicanos dicen, no, dicen que el fandango
Ahí platicamos que fulano de tal tiene problemas con la migra, o que la muchachita va a presentar un examen y hay que asesorarlo, que un abogado y todo aquello. Entonces, esta es la maravilla. Yo por eso estoy tan feliz. Yo soy un hombre feliz con este libro. Y créanme que es un libro gordito, que pesa, pues, ¿no? Y los prevengo que es el primer tomo. Así que váyanse preparando con un billetito para que sigue, pues. Entonces es un libro que pesa, pero es que así tenía que ser, porque es una historia muy grande. Aquí me van a decir, me dirían, faltó esto y faltó aquello, y por qué no mencionaste tal pueblo, ¿no? Y que Chacalapa, y que tal grupo. Bueno, coño, por favor, ¿no? Yo me estaba volviendo loco con este libro, créanme. Este libro yo pensé que estaba listo cuando comenzó la pandemia, y resultó que llegó la pandemia y me encerró, me enclaustró, y yo me puse, no por kilo, porque coincido con mi buen amigo Rafa, esa cosa del SNI, de los sacapuntas, sacapuntos de que... Sistema Nacional de Sacapuntos. Sí, exactamente, la botana del día, a publicar, para que te suban de nivel y la chingada, ese tipo de pendejadas, ¿no? Hay una cosa, no, mejor ni lo digo, porque mejor ni lo digo. Bueno, sí lo digo. Actualmente en el medio académico, porque es un dicho clasista, que hablar de dinero, cuánto ganas y la chingada, plática de sirvientes, clasista, yo no lo asumo, pero es una cosa, esas pláticas que tienen, ¿no? En el medio académico se platica, ¿en qué nivel estás? ¿Cuánto estás ganando? ¿A qué nivel hemos llegado, por favor? No. Eso no se vale, Carlos. No se vale andar por esos grupos, ¿ok? Coincido contigo, Rafa. Mejor ganarme unos billetitos para hacer lo que quieres. Hacer lo que quieres, lo que te gusta. Sacarse el informe. Sí. No, mejor hacer más cosas. Entonces yo dije, no. Yo entro y salgo. A veces me veo muy apurado y me prostituyo. Y entro un tiempo al SNI y 2 o 3 años y al carajo. ¿Por qué? Porque hay que hacer cosas, hay que celebrar esto. Y hay que celebrarlo con el debido respeto. La música popular, la cultura por este país necesita atención. Necesitas tratarla con el respeto adecuado. No porque más puntitos para el billete, no. Y yo pensaba, por eso me metí en esa historia, yo pensaba que este libro estaba listo, mi libro es más chiquito. Y comencé, y el encierro, escribir, pero chimaché, no crean que nada más era aumentar páginas. Le fui quitando, porque cuando uno se atreve a hacer un libro de este tamaño, tiene que ser muy cuidadoso. Porque si uno no busca mantener la atención, al lector se le cae. La página 15, la página 20, ya no se diga la 150, en la 120 se acuerda de tu madre, pues, ¿no? Entonces se fue haciendo así, se fue haciendo más y más grande, y yo no me di cuenta hasta que llegó el presupuesto de la imprenta. Ya cuando yo puse el imprenta dije, coño, creo que me pasé, pero realmente, les insisto, esta es una historia realmente maravillosa, una historia fascinante, esta recuperación. Esta cosa colectiva de intelectuales, no abundan mucho, pues, ¿no? Pero hay muchos estudios que entraron de radioeducación, instituciones culturales como el IBEC, como culturas populares, gestores culturales, pues, ¿no? Mecenas. Bueno, aquí hay un tipo que le metió 50,000 pesos al libro y me dijo, ahí está, los libros no me des nada, cabrón, ni me menciones, cabrón, ¿no? Hay mucha gente aquí. Ahí está. A mí fue una comprobación este libro de la nobleza de este país, ¿ok? No solo por los 50,000 pesos. Los fotógrafos, acá hay más de 300 fotos, ni un solo fotógrafo. Hay fotógrafos renombrados, hay unos amateurs, pero hay fotógrafos muy buenos, ni un centavo cobrado. ¿Por qué? Porque habemos gente que quedamos en este país. Y yo creo que la recuperación del son jarocho es una demostración que este país tiene la capacidad creativa impresionante, como pocos lugares en el mundo, pues, ¿no? Y sobre todo la cultura popular, la cultura de este país es
es una cosa, como dicen en Cuba, que da para comer y para llevar, pues, ¿no? Y yo ya quiero terminar diciendo esto, que yo, es una felicidad para mí hacer este libro. Y espero que la escritura que yo hice se transmita. Y antes de terminar, quisiera decir que, bueno, yo firmo el libro, pero realmente hay mucha gente detrás, no solo los fotógrafos, sino gente que me hizo el favor de leerlo, de comentarlo, de corregir cosas, pues, ¿no? Gente que me echa la mano, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, realmente, así como el son jarocho, yo insisto que es una cosa de la colectividad, que crea empatía, que crea comunidad, que alimenta el espíritu comunitario, pues, ¿no? Este libro, como yo lo hice, a mí me confirmó que hay mucha gente generosa en este país. Y qué bueno, a mí me da mucho gusto, mucho orgullo aparecer aquí como titular, como coautor, pero realmente este es un esfuerzo colectivo de mucha gente. No menciono los nombres, ahí están los agradecimientos, pues, ¿no? Y si estoy hablando mucho es culpa de Gilberto Gutiérrez, que no vino, pues, ¿no? Es la verdad. Y voy a hacer una crítica. Me prometo hacerla. Yo a esta feria la quiero un chingo, ¿okay? Y es una feria que vale mucho la pena. Y yo quería traer un poco de música y unos videos y otras cosas. Y me dijeron que sí, que con mucho gusto y todo aquello. Pero cuando vi entrar me dijeron, ¿sabes qué? Pero eso va a costar 1,500 pesos, 1,000 pesos más. Y yo creo que eso no debería ser. Yo entiendo que hay cosas que se están reduciendo presupuestos, etcétera, etcétera. Una pantallita, un sonidito, por favor, ¿no? Eso como que no, ¿no? Y con debido respeto para la feria, yo estoy muy contento con la feria, felicito a los organizadores, pero ese tipo de cositas como que no, pues, como que faltó la musiquita, y así que me disculpan que hablé tanto, la culpa fue que no hubo música. Bueno, muchísimas gracias y ojalá y se interesen en adquirir, y si no, vamos a regalar libros a las bibliotecas, ahí lo pueden consultar. Muchísimas gracias. Todavía nos queda tiempo, ¿verdad? Todavía nos quedan 20 minutos. 20 minutos. Creo que pues, es un tema muy rico, muy interesante. Me da mucho gusto la presencia de todos ustedes y pues abrimos, ¿no? Abrimos un momento de preguntas, comentarios, ¿no? Nada más un favor, no hagan preguntas complejas. Hablando mucho, por favor. Los problemas se quedan en casa. No, yo te felicito, tal, etcétera. Creo que este libro te pone ya como el historiador de eso. Has logrado vertebrar muchísimos trabajos que hay por ahí, que tú dijiste bien sueltos, editados pero extintos, como los de Aguirre Tinoco, Ricardo Pérez Monfort, Antonio García. Uno mismo ha hecho sus crónicas, ¿no? Por ahí en la jornada y se quedaron ahí. Y quiero agregar nada más a la nómina de países, porque es muy significativo la verdad, así, que mencionaste donde el son aprendido a Alemania. Si pasa a San Francisco se puede entender un poco más, hay más empatía o algo, pero Alemania es lidiar con un refrigerador colectivo, ¿no? No es gratis la fama que tiene de fríos. Y cuando yo estuve allá, una de las veces que he estado allá, en Bielefeld, yo recuerdo que al otro día me iba a Colonia, donde por cierto toqué lleva la música, ¿no? Eso se lleva, cuando uno va. La música es la jarana, se le dice la música. Toqué en los parques con ciertos grupos de Colonia, ya se imaginas el acento que debe haber allá, ¿no? Pero no solo eran mexicanos, lo notable, sino que había 2 alemanes o 3, Sven de contrabajo integrado, y otros que tocaban, pues ya le empezaban a rascar a la jarana, porque Rafa daba clases de jarana, él vivía en ese tiempo ahí. Yo pasé por ahí, pero en Bielefeld iba esto, yo me iba a ir al otro día, llevaba un instrumento que llevaba a París para un amigo mío, colombiano, un etnomusicólogo que vive en París. La gente cuando va a estudiar música a París van con él antes de la Biblioteca Nacional. Es semejante a ti en ese sentido, de abarcador, tiene cualquier cantidad de discos duros y gigabytes almacenados.
Dujamel ha hecho un hoyo ahí en su departamento con el bajo cuando ha ensayado. Y muchísimos músicos pasan por él. Se apellida Montes de Oca, ¿no? Entonces yo le llevaba de regalo a él porque había estado en su departamento en París, cerca del Père Lachaise, por ahí. Y le llevaba un instrumento, ¿no? Una jarana, de los Torres, decía, porque era Rafa y yo. Pues la jarana no tenía todavía, no había dado, no tenía voz, pues, ¿no? Sabes que se afina el instrumento y hay que tocarlo mucho, ¿no? Semanas a veces para que saque la voz y entonces suene como campanita, ¿no? Si no, no. Ya que la afinas no hay problema, se queda la jarana, a diferencia de la guitarra, no hay que desafinarla y afinar. La puedes dejar afinada meses y luego ya la empatas un poco, ¿no? Resiste la presión de los vuelos, no truenan las cuerdas, por lo menos a mí no me tronó. Y cuando yo estaba en Bielefeld, que me iba a ir al otro día ya a París con el instrumento, no sé por qué estábamos tomando un café, 3 o 4 alemanes y yo, que hablaban perfecto español. Yo de alemán sé muy poco, ¿no? De lenguaje, ¿no? Y claro, ¿no? Y entonces en una de esas, no sé cómo brilló la palabra, esa palabra mágica que tú mencionaste. No sé si se me ocurrió a mí o preguntó a alguien, es que nos dijeron que traías una jarana, porque igual que aquí, allá son chismosos también. Los alemanes tienen un humor, siempre dicen que están desempleados los millonarios, porque no trabajan. Entonces es un humor muy diferente, pero y sí, es incisivo, ¿no? Entonces salió la palabra mágica y le dije, no, pues efectivamente yo traigo mi instrumento, la música la traigo en el hotel. Ya me estaba quedando, pues. Y estos no eran mexicanos, eran alemanes, que ya estaban fabricándose un fandango para que sacara el instrumento y decían que ellos también tenían, que por qué no tocábamos en Bielefeld. Bielefeld es pues es como la Zamora alemana, ¿no? Zamora, Michoacán, tienen el colegio ahí, pero fuera de ahí, pues todo es Cuautitlán, ¿no? Bielefeld es un pueblito del alemán, dice, ¿qué vas a ir a hacer ahí? 2 meses te vas a estar en Bielefeld, ni existe. El humor alemán es como dicen que no existe en Bielefeld. Un día, el año antes de que yo llegué, estaban celebrando los 850 años de no existir. Ese humor es muy bueno, aquí se hubiera peleado la gente. ¿Cómo que no, si tenemos niños aquí? No, yo dije, no. Hicieron postales, hicieron propaganda con ese humor finísimo, que cala, que tenemos 850 años de no existir. Ahí estuvo Norbert Elias y otros sociólogos, historiadores. Y ahí en ese frío, porque era otoño, ¿no? Tremendo, a las 3:30 de la tarde, estaba oscuro, se andaba armando el fandango en Alemania, pues para la nómina. Por último, hace muchos años, ya como 3 décadas, la NASA tiró una sonda al espacio sideral, el Voyager 1, con un disco de oro en donde iba el teorema de Einstein, de la relatividad, iba algunas notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven, e iban unos arpegios de la banda. Fue lo único, ¿no? Y esa sonda va por ahí, yo no he sabido ni que se estrelle, ni que regrese, ni que nada, o a lo mejor ya se les olvidó y sigue, pues. Y hay cosas interesantes, como en la Luna hay partes de un auto, ¿no? Que quedaron ahí, de los viajes. Y esta sonda que va para allá lleva los sones de la banda. Eso es muy significativo también. Lo que se dice, tú mencionaste el mariachi es pariente del son, pues, ¿sabes? Son parientes, ¿no? Viene de ahí, la cuerda entra por Veracruz. Dice una petenera, este son vino de España en medio de guerra y muerte. Entonces el son vino de allá, ¿no? La petenera viene de Cádiz, viene se arraiga y la cuerda entra por Veracruz y se va hasta Sudamérica. Se hacen las arpas, se hacen los 4 venezolanos, el tiple cubano. Llega aquí y prenden el mariachi. Pero hay arpegios ¿te acuerdas cuando nos conocimos que era una feria, era el encuentro de arpa latinoamericano? En el puerto, ¿no? Estábamos ahí, ¿no? Me acuerdo que nos fuimos y así nos conocimos, ¿no? Gracias a ti. Llegamos y el cuarteto Mocambo salió y se te cuadró. Nosotros nos salimos del IBEC porque había conferencias y todo eso y nos fuimos platicando. Y al rato teníamos la mesa así de cerveza. Como Dios manda. Dios manda, y el cuarteto Mocambo tocando, ¿no? Tú me dijiste, pídeles algo. Y yo pues pedí el son de la loma. Claro. Y ahí nos hermanamos y después vimos a Celso Duarte que venía con su arpa y Antonio García de León. Y Antonio nomás hizo así. Y ya se encontraron estos. Y ahí le seguimos, ¿no?
Y un diálogo permanente. Muy Mira, permanente, ¿no? ¿quién Tenemos años, es ¿no? el Guapango de Moncayo? El Guapango es un jalisciense. Claro, Moncayo, claro. Moncayo es jalisciense, un tapatío que fue a Alvarado y encontró primos hermanos toda la vida. Sí, claro. Bueno, yo nada más quería decir eso, felicitarte, es como si estuviéramos platicando. Pero creo Perdón, que la gente perdón, no se aburrirá. perdón por el idea amoroso, pero Algunos somos buenos amigos. no se aburrirán, ¿no? Yo paso el micrófono. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. No pude evitar ver la emoción con la que usted describía este libro. Y yo creo que a los que nos gusta el son jarocho también nos emocionamos de que lo haya escrito y de que transmita esa emoción. En lo personal me emociono mucho cuando estoy tocando igual en un fandango, toco son jarocho también. Quería preguntarle a usted si usted llegó a ir a fandangos allá al sur o a aquel lugar y qué fue lo que despertó en usted como esa emoción. Sí, especificarlo un poquito más. Sí, no, bueno, lo que pasa que, bueno, es que es bien difícil explicar las emociones, ¿verdad? El corazón se mueve, pues, ¿no? Es que nada más oyes unos acordes de jarana y ya quieres brincar de felicidad, pues, ¿no? Y luego más, si ves que todo el mundo le entra, pues, ¿no? Ahora sí que ahí se rompen las clases, se rompen las generaciones, se rompe todo. Nacionalidades. Papá, comienzan a zapatear, todo el mundo le entra, vaya, tiene un imán, es una cosa que te envuelve, pues, ¿no? Aquí mire, yo los animo a que se animen con no a que compren, a que lo lean, porque no es un libro monocorde, yo meto muchos testimonios, así como metí muchos de gente muy diferente, y de repente hay un testimonio de un argentino, Lautaro Mersari. Bueno, ese tipo, fíjense cómo enloqueció, que fue de los fundadores de fandangos en Buenos Aires y terminó haciendo talleres en la penitenciaría, una de las penitenciarías, un Lecumberri de Buenos Aires, y terminó haciendo un disco con los presos y le permitieron que los presos salieran a la universidad a tocar. Imagínense qué locura, los presos salieron a tocar, a cantar décimas y todo aquello. Y Lautaro, aquí viene el testimonio, llegó a Tlacotalpa en un fandango y el tipo se le caían los calzones. Se le caían los calzones porque dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto que todo el mundo entra? Viejitos, jovencitos, ricos, pobres, todo el mundo participa. Yo quiero entrar en este juego. Y entró, vino con otro amigo, anduvieron haciendo grabaciones de campo y hizo esa cosa maravillosa de llevar las décimas, la décima Spinella, a una penitenciaria de Buenos Aires y hacer un disco. Décimas de alto calibre se llama el disco, ¿no? Entonces es muy difícil explicar eso. Es muy difícil explicar el amor, ¿no? ¿Cómo explicas el amor? A ver, te pregunto. Es muy complicado, muy complicado. No me refería, Dime. no me refería a que explicara la emoción, sino qué fue lo que despertó en usted eso. No, una cosa muy bonita, yo tuve la fortuna, por la edad que tengo, 68 años, de que todavía me tocó ir a ahorcar Hidalgo, en Tlacotalpa. Es que es imposible mencionar tantas cosas, pero una de las cosas maravillosas fue el encuentro de jaraneros, además de la fundación del Grupo Mundo Blanco en el 77, en el 79 nace el encuentro de jaraneros de Tlacotalpa, que es un capítulo fundacional del son jarocho. Yo en el 80 ya comencé a ir a Tlacotalpa, pues, y me tocó oír Arcadio Hidalgo, oír ese viejo, ¿de qué? Tú lo ves, tabaco oscuro, pues, ¿no? Cubano, pues, ¿no? Ves ese afromestizo cantando, versando, pues, ¿no? Dices, bueno, aquí está la vida, ya te marca, pues, ¿no? Y lo que son las cosas, fíjate, eso fue del 80 y este libro nació hasta casi 40 años después, nació el libro, pues, ¿no? Ya era una cosa como que ya el destino te marcó para eso, pues, ¿no? Pero yo, oír a Arcadio Hidalgo en Tlacotalpa en el 80 ya, dije, esto es lo mío. Yo quiero participar. Y curiosamente, yo ni zapateo, ni toco jarana, ni una chingada, pues, ¿no? A mí me han reclamado cuando yo en Tlacotalpa, tú ni pichas, ni cachas, ni una chingada. Bueno, alguien tiene que escribirlo. Alguien tiene que escribir lo que ustedes hacen, alguien tiene que escribir. Entonces ya con eso me curo en salud, pues, ¿no? Pero tú lo sabes, ¿no? Esto es una magia, un imán. Vaya, tú no puedes permanecer ajeno, ¿ok?
Ahora sí, ya parece que nos está apurando. ¿Va? 5 minutos. 5 minutos. Una última pregunta. Hable lo que haya para siempre. Bueno, la última. Yo vine porque me invitó una maestra de las que inició talleres de son jarocho aquí en Guadalajara. Y de ahí, bueno, nos etiquetó a varios y de ahí ya hice el mitote invitando también a varios jaraneros que hay aquí. Entonces, para no hacerla larga, pues una pregunta es si se puede tocar un son jarocho para que escuchen los demás y que no hayan venido cargando sus jaranas de otros. Y bueno, y otro comentario es, ojalá algún día se pueda hacer una edición más como que de veras llegue a las manos de los que están en las comunidades, porque esto es como, pues sí, un libro gruesotote que va a llegar tal vez a los que estamos en las ciudades o no sé, pero ojalá, porque me imagino que hay demasiadas personas que están ahí nombradas, pero, y yo espero yo pues que sean de las que están en las Oiga, comunidades. trae jaranas ahí por ahí. Sí, Pues aquí para hay allá, jaranas. porque tenemos 4 minutos. Adelante. Ahora, para apúrense. Y no se preocupe por las comunidades, porque está contemplado que se van a regalar libros a los viejos músicos o a sus descendientes. Eso está por default, pues, ¿no? ¿Ok? Así que por lo menos 100 o 150 libros van a la gente. Tenemos 4 minutos que nos están corriendo. Apúrense, por favor. Es que no se puede, ¿verdad? No se puede. Lo que les proponemos es lo siguiente. Primero, se nos acaba el tiempo. Segundo, no tenemos autorización para hacerlo aquí. En el J7 está el stand de la editorial de la UV. Lo que les proponemos, vamos para allá y ahí podemos Y ahí tenemos el tiempo del mundo. Vamos a conseguir unos mezcales.